Recordemos que hasta el momento hemos visto Mateo 3, Mateo 4. Mateo 3 nos habla acerca del bautismo de Jesús. Mateo 4 nos habla primero acerca de la tentación y lo que acabamos de leer. Esta parte es importante porque está definiendo el ministerio de Jesús. En ese momento se está definiendo el ministerio de Jesús. Entonces, con el bautismo, en Mateo 3, se nos está definiendo a Jesús como Rey, se nos está definiendo a Jesús como el Mesías, se nos está definiendo a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Y en Mateo 4, en la tentación, vemos a Jesús como aquel que tiene la vida. Entonces el ministerio de Jesús no es como el de cualquier otro profeta, el de cualquier ángel, el de cualquier hombre, no. Es el ministerio del Rey, del Mesías, del Hijo de Dios, de aquel que tiene la victoria y que entiende nuestro sufrimiento, lo que nosotros padecemos día a día. Ese es nuestro Jesús. Ese es su ministerio. Esa es su vida, esa es su obra. No es un ministerio aparte de nosotros, sino que más bien que es empático con nosotros. Ese es el ministerio de Jesús. Ahora entramos a ese comienzo del ministerio de Jesús y de pronto esta parte de Mateo 4 nosotros la leemos y la pasamos por alto, pero realmente también es muy importante porque nos va a definir aún más cómo es el ministerio de Jesús, en qué consiste la misión de Jesús. Vamos a leer el versículo 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 4, 12. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Amén. Entonces, nosotros vemos que Jesús estaba en Nazaret. Luego fue ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? No, antes. Jesús vivió en Nazaret, luego fue al Jordán, luego fue al desierto y luego la palabra nos dice que fue a Galilea, ¿cierto? Específicamente a Capernaum. Pero ¿qué fue lo que aparentemente motivó a Jesús que se fuera de ese lugar? ¿Qué fue lo que lo motivó? El arresto de Juan. El arresto de Juan. Entonces, nosotros como seres humanos, si lo leemos así en español, ¿qué creemos? Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Escapando, huyendo. O sea, Jesús es tan gallina, Jesús es tan cobarde, que escucha que a Juan lo arrestaron y ¿qué es lo que va a hacer? Huir. Sin embargo, el problema es que nosotros lo leemos así en español. Y en el español de pronto no lo entendemos correctamente. Aquí la palabra, cuando nosotros la vemos en griego, en su idioma original, Juan no es como entregado por otras personas, sino por Dios mismo. Dios es quien entrega a Juan. Juan, ya terminó tu momento. Entonces, cuando Juan es entregado, es el disparo de salida ¿para quién? Para Jesús. Jesús no está huyendo. Jesús sabía que eso tenía que ocurrir. Y por eso, cuando Juan ya fue arrestado, Juan ya fue entregado por Dios, entonces yo, ¿ya qué debo de hacer? Ya debo comenzar mi ministerio. Ya debo comenzar mi obra. Ya debo realizar la voluntad de Dios. Ese fue el disparo de salida para Jesús, para cumplir la misión del Padre. ¿Y cuál es la misión del Padre? Que Él cumpla todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Para que Él revele en qué consiste la voluntad de Dios. Para que Él revele cuál es el corazón de Dios. Para que Él revele cuál es el carácter de Dios. Porque todo lo que nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento es el carácter de Dios manifestado a través de Jesús. No es que Jesús es un ser aparte del Padre. No es que tienen caracteres diferentes. No, lo que está manifestando Jesús es lo que el Padre está manifestando. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, ¿a quién estamos viendo? Al Padre. Estamos viendo al Padre. Cuando Jesús hace, es lo que está viendo hacer al Padre. Cuando Jesús habla, es lo que el Padre está hablando. Es lo que nos dice Juan muy claro. Entonces, Jesús no está huyendo, no, sino que es el disparo de salida que Dios le dio para decir,
Comienza ya tu ministerio. Comienza tu ministerio. Jesús no es un cobarde. Jesús no huye. Jesús simplemente está esperando. Padre, ¿cuándo es el momento de ir a ese lugar? ¿Cuándo es el momento de ir a cumplir lo que estaba escrito? Y nosotros vemos aquí entonces que Jesús tiene este anhelo de cumplir lo que estaba escrito para demostrar, para revelar el carácter, la voluntad, el corazón del Padre. Y esto por eso es tan importante lo que hoy leímos, que de pronto lo pasamos por alto tantas veces, porque no sabemos qué es Zabulón, qué es Neftalí, no nos hemos interesado de pronto en buscar. Pero aquí Mateo nos está dando muy claramente señales de en qué consiste el ministerio de Jesús. Por eso es muy importante entender la geografía de la Biblia. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 13 y 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan iba a leer, ¿sí? Cuando pueda. Del 13 al 16. 13 al 16. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz te resplandeció. Amén. Amén. Entonces, ¿qué cogen ustedes de ahí? ¿Qué les llama la atención de ahí? De pronto que luz le resplandeció. Pero ¿qué significan esos lugares para ustedes? ¿Qué significan? Nada. Sinceramente nada. Porque no sabemos nada de estos lugares. Entonces el hecho de que Jesús haya ido a Galilea, a Capernaum, no tiene sentido para nosotros, no nos impacta, porque nosotros no entendemos nada de eso. ¿Sí o no? Porque si nosotros nunca hemos estado allí, si nosotros no entendemos la historia, si no entendemos la geografía, no tiene sentido para nosotros. Y por eso tenemos que entender esto. Y yo sé que de pronto es muy enredado al principio, complicado, uno se pregunta ¿para qué? Pero es importante entender esto. Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac tuvo un hijo. ¿Cómo se llama? Jacob. Este Jacob, Dios le cambia su nombre. ¿Cómo se llama su nombre ya? Israel. Israel va a tener 12 hijos. Va a tener 12 hijos. Muy importante tener esto. Abraham, Isaac, Jacob, que también se llama Israel. Entonces, Israel va a tener ¿qué? 12 hijos. Estos 12 hijos llegan a la tierra prometida. Y allí estos 12 hijos, ¿qué es lo que hacen? Vamos a repartirnos el terrenito que el Señor nos ha dado. Como departamentos, como tribus, como provincias. Vamos a repartirnos este lugar que el Señor nos ha dado. Entonces a cada uno le toca su tierrita, por así decirlo. Pero todos vamos a ser una misma nación. ¿Llamada como? Israel. Vamos a llamarnos Israel. Vamos a ser una nación. Así como Colombia tiene muchos departamentos. Antioquia, ¿qué más? Dinamarca, ¿más? Córdoba, y todos estos. De la misma manera, nosotros vamos a ver que Israel está compuesto de muchos departamentos, territorios, tribus, pero todos son una misma nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre los hermanos generalmente? Cuando tienen una misma tierra, cuando viven juntos, se pelean. Y eso es lo que pasó exactamente en Israel. Eso es lo que pasó, se pelearon un día. Y al pelearse, ¿qué es lo que ocurre? Se divide este Israel. Se divide en dos naciones. Ya lo que era una sola nación se divide en dos. En el reino del norte, reino del sur. Reino del norte, ¿cómo se llama? ¿Alguien de pronto sabe? Israel. Y el reino del sur, ¿cómo se llama? Judá. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros vemos constantemente en el Antiguo Testamento es que Dios les está diciendo: cuidadito, se me portan mal. ¿Y ellos qué hacen? Se portan. Pero cuidadito, se portan mal, se va a electrocutar.
¿Qué pasó? Se equivocaron. Continuaron desobedeciendo la palabra de Dios. Un profesor de matemáticas nos decía, yo para que mi hijo aprenda que no debe meter los dedos en el tomacorriente, ¿yo qué es lo que hago? Lo dejo. Y mejor si está orinado, decía. De la misma manera, nosotros vemos en las Escrituras que Dios es un Dios muy misericordioso. Y sin embargo, porque nos ama, nos tiene que disciplinar. Así como un padre que ama a sus hijos, los disciplina. Un padre que le pone límites a sus hijos, es que les ama. El que deja que su hijo esté allí miqueando, es que no ama a sus hijos. De la misma manera el padre pone disciplina a sus hijos, le pone límites a sus hijos. Y muchas veces duele. ¿Qué es lo que pasa con este pueblo de Israel al norte? Y luego también con Judá al sur. ¿Qué es lo que pasa? Dios les llama la atención y los juzga a través de otra nación, que se llama ¿cómo? Asiria. Se llama Asiria. Entonces, ¿cuál es la costumbre de esta nación de Asiria? ¿Cuál es la costumbre? La costumbre de ellos es tomar a las personas más importantes y llevárselas a otras partes. Repartirlas, ¿para qué? Para que se diluya el pueblo, para que no haya un centro de poder, para que no se rebelen. Entonces Asiria conquista al pueblo de Israel, el reino del norte, lo conquista y lo diluye. Entonces se lleva a los eruditos, a los sabios, se los lleva y trae personas del extranjero para que se casen con las personas del lugar y se pierda esta raza. Eso se llaman los samaritanos. Esos son los samaritanos. Esos son los samaritanos. Otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, luego Dios le cambia el nombre, se llama ¿cómo? Israel. ¿Tiene cuántos hijos? 12 hijos, 12, ¿cierto? No, 12 hijos. 12 hijos, ellos se reparten una tierrita, se va a llamar Israel, pelean entre ellos. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Reino del norte, reino del sur. Entonces ellos siguen desobedeciendo la palabra de Dios. Dios les tiene que llamar la atención. Entonces manda a Asiria. Asiria, ¿qué es lo que hace? Se lleva a las personas importantes, a los eruditos, a los que más conocen de la palabra, se los lleva a otras naciones y trae extranjeros para que se casen con las personas de aquí y así el reino se diluya, no tenga poder. Y eso se llama como los samaritanos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué región será esta? Es Samaria, pero también Galilea. Entonces, en Galilea hay muchos judíos, hay muchos gentiles, pero también hay muchos ¿qué? Samaritanos. Y por lo tanto, todos los que hacen parte del pueblo de Judá, el reino del sur, sienten un gran desprecio por ellos. Lo mismo se vivió en Colombia, ¿cierto? Con los mestizos. Cuando, por ejemplo, no, es que vos te casaste con una afrodescendiente, no es un... Tú no tienes, bajaste el valor, bajaste tu nivel, tu estatus. Eso es lo que se pensaba en esa época en Colombia, ¿sí o no? Porque se pensaba que de pronto una raza era menor que la otra, se pensaba un gran error. La palabra nunca nos enseña eso. Pero es lo mismo que se está ocurriendo aquí. Ustedes no son judíos de sangre pura, ustedes no son israelitas de sangre pura, ustedes se mezclaron con extranjeros. Ustedes se casaron con otra raza y por eso ustedes están manchados. Ustedes no son puros. Y por eso es que los judíos desprecian a los samaritanos y desprecian también a la región de ¿qué? De Galilea. Ellos tienen un gran desprecio por ellos. Los desprecian completamente. Sumado a esto, ¿cuáles habrán sido las dos primeras naciones que fueron deportadas? ¿Cuáles eran? Esta es la clave. ¿Cuáles? Zabulón y Neftalí. Fueron entre las primeras naciones que fueron deportadas a otras naciones.
estaban Zabulón y Neftalí. O sea que en el corazón de ellos, al haber sido deportados, imagínense que de repente ocurra una situación en Colombia y a ustedes les toca irse de este país. Les toca irse a Venezuela, les toca irse al Ecuador, les toca irse a Argentina, les toca irse a otro país. ¿Cómo se sentirían ustedes? Sin hogar, olvidados, rechazados, huérfanos, extranjeros. La gente de esa nación diciendo, ustedes no son nada, son los que traen el crimen a esta ciudad, a este país. ¿Qué es lo que ocurriría? Entonces, imagínense cuál es el corazón de esta región de Zabulón y de Neftalí. Y la palabra lo dice. Vamos a buscar Isaías 8. Isaías 8:22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y dejen separado Mateo porque volvemos allí. Isaías 8. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulaciones y tinieblas. Esperemos que lo busquen. Isaías 8:22 ahorita. Isaías 8:22. Listo, pongo fuerte. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulaciones y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces miren, se nos está hablando del corazón de Zabulón, de Neftalí. Ellos fueron sumidos, ellos fueron desechados a las tinieblas. Estar alejados de Dios, la soledad, el rechazo, ser extranjeros. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Volvamos a Mateo, que realmente es una repetición de lo que está diciendo Isaías 9. Vamos a leer nuevamente del 15 al 16. Lo leo otra vez, Juan, por favor. 15 al 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Miren la hermosura de lo que está ocurriendo aquí. El pueblo de Zabulón, de Neftalí, siente: estamos en la oscuridad, fuimos desechados a la oscuridad, fuimos desechados al juicio, fuimos deportados, fuimos hechos extranjeros. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es el lugar donde Él obra? En ese lugar olvidado. No sabría ejemplos de pueblos olvidados en Colombia. Pero ustedes piensan, todos pensamos constantemente en las grandes ciudades, pero los pueblos olvidados. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Si ustedes fueran a comenzar un emprendimiento, de lo que fuera, ¿dónde quisieran hacerlo? ¿En La Guajira? No, ¿de dónde? ¿Dónde? En Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, lugares grandes. Allí es donde quisiéramos comenzar un gran ministerio. Pero Jesús, si nosotros viéramos a Jesús, ¿dónde Él pudo haber comenzado? En Jerusalén. En Jerusalén, la capital. Allí hubiera sido mucho mejor. ¿Pero qué es lo que decía Jesús? No, yo no voy a Jerusalén, yo voy a Capernaum, yo voy a Galilea, donde están los rechazados, donde están los olvidados, donde están los ignorados, donde están los condenados, donde están los que han sido juzgados, donde aquellos que sienten que están en la oscuridad, donde están los enfermos, allí voy a ir yo. ¿Para qué? Para hacer luz, para una nueva oportunidad para ellos. Y por eso es muy emocionante ver cómo Jesús obra en el versículo 23 y al 24. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos,
y Él los sanaba. ¿Y dónde estaba orando Jesús? ¿Dónde hubiera sido mejor hacer todas estas señales? Si ustedes fueran Jesús, ¿dónde hubieran ido? Bogotá, Medellín. Pero Jesús, ¿qué es lo que escoge? No, yo me voy a La Guajira, allí a donde nadie de pronto me conoce, pero allí donde está la gente olvidada, voy a ir. Nosotros de pronto pensamos, sí, yo voy a hacer un gran evento, ¿en qué barrio de Colombia, de Medellín voy a hacerlo? Voy a ir al Poblado. Pero Jesús, ¿dónde escogería? En lo que está más olvidado por el pueblo. ¿Qué? Santo Domingo. Bello, ¿cierto? De pronto iría allí. Y entonces de pronto nosotros nos imaginamos, porque leemos así la Biblia, que Jesús habla, sí, hermanos, ¿cómo están ustedes? El día de hoy vamos a hablar acerca de, vamos a perdonarnos los unos a los otros. No. Si Jesús es de Nazaret, de Galilea, si Jesús está en Cafarnaúm, ¿ustedes cómo creen que hablarían si nosotros, en vez de pensar en la gente del poblado, pensáramos en otros barrios? Hermanos, y hoy vamos a hablar acerca de la palabra, porque fuisteis vosotros, ustedes sí, ya comieron ustedes. Así es como hablabas. Si nosotros pensamos en Jesús erudito, que hablaba muy bien, y por eso nosotros nos burlamos de la gente que habla mal, porque no, como que habla así un pastor. Porque es que para el reino todo tiene que ser perfecto. No, probablemente Jesús hablaba del vistes, comistes, así. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde estabas. Por eso los fariseos se burlaban. Por eso a Jesús lo rechazan, todos. Este es Jesús. Aquel que en vez de estar en el lugar más high, escoge el lugar más bajo de nosotros. Lugar más bajo, más olvidado, más rechazado. Y de hecho, es interesante porque en esa época no se mencionaba región de Zabulón y de Neftalí, porque ya había cambiado el nombre. Es como si nosotros dijéramos, no, la Gran Colombia. No, nosotros no llamamos eso ya la Gran Colombia, llamamos Colombia y ya. De la misma manera, en ese momento ya no se mencionaba Zabulón y Neftalí, pero el hecho de que Jesús esté en este lugar y que la palabra lo mencione, hace referencia que lo que quiere hacer Jesús es restaurar un nuevo Israel, que aquellos que han sido olvidados puedan venir a la presencia de Dios. Y esto nos está hablando es a nosotros. Entonces aquellos que el día de hoy se sientan olvidados, rechazados, ignorados, enfermos por diferentes dolencias, ¿dónde debemos ir? A Jesús. A Jesús, porque Él es el que tiene ¿qué? La luz. Él es el que tiene la luz. No vaya a otra parte, vaya a Jesús. Solo a Jesús. No vaya a una denominación, no vaya a una iglesia, vaya a Jesús, solo a Jesús. Solo a Jesús. Veamos el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a nosotros de pronto no nos gusta la palabra arrepentirse. Suena como tan dura. Y más sobre todo en esta posmodernidad que está llena de una generación tan débil de cristal. Arrepiéntete. Uy, ¿cómo así? Si yo me amo como yo soy. Si yo no tengo nada que corregir. ¿De qué? Pero es porque no entendemos a qué se refiere la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Significa volver a Dios, nada más. No es cambiar mis obras, es volver a Dios. Es decir, yo estaba en el camino de la destrucción, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ir donde Dios, porque ha llegado a su reino. Voy a volver a Él, voy a aferrarme a Él, voy a pegarme a Él, porque en Él está la luz. Porque Él es el que le va a dar luz a la oscuridad. Él es el que va a salvarnos de nuestras enfermedades, de nuestra soledad, del desorden, el caos de nuestra vida. Es Él, únicamente Él. Vamos a leer, ¿quién puede leer del 18
al 25. 18 al 25. Bueno. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Continúo. 25. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicaron el evangelio del reino, y sanando todas las enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Amén. Jordán. Nosotros vemos entonces aquí las escrituras que Jesús comienza su ministerio. Un ministerio que está buscando al que está perdido, que está buscando al que está olvidado, rechazado por la sociedad. Y luego Él empieza a buscar discípulos. Él empieza a buscar discípulos. Y es interesante aquí, porque en esa época no es que el maestro buscara a los discípulos, sino que son las personas a las que yo puedo ser tu discípulo. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme, sígueme, sígueme. Ahora, aquí nosotros vamos a ver dos tipos de seguidores. Dos tipos de seguidores. Vemos las 4 primeras personas que son llamados discípulos, que la palabra nos dice que le siguieron. Miren el versículo 20. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Quién más siguió a Jesús? ¿En qué versículo está? Le siguió mucha gente el 25. 25. Y lo siguieron grandes multitudes. La palabra nos está diciendo aquí muy claramente. Mucha gente puede seguir a Jesús. Y muchos de aquí podemos decir, sí, yo soy seguidor de Jesús. Pero a la final se va a dar el Señor cuenta quiénes son discípulos, quiénes son multitud. Porque realmente la multitud está ahí por las señales, por los prodigios. No está por el llamado de Jesús, ellos están por, Jesús sana, yo voy a ir solo. Son los que dependen de señales, de prodigios, del pastor que dice, shh, y todo el mundo se cae. El pastor que les está diciendo mentiras, sí, diezmen, y el Señor les va a dar mucho dinero, mucha plata, ofrenden, y yo sé que el Señor mañana, si ustedes sacan la lotería, el Señor les va a dar. Y estamos así, esas son la multitud, los que están siguiendo simplemente señales, prodigios, milagros, ver, y ya. Sin pagar ningún precio. Para ver qué pueden adquirir. Para ver qué le pueden robar a Dios. Pero al final nosotros vemos Mateo 27:20. Alguien lo lee, por favor, no lo busquemos todos. Mateo 27:20. Mateo 27:20. ¿Quién lo lee, por favor? Julio. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Amén. ¿Ellos qué? Le dijeron a la multitud, escojan a Barrabás. ¿Y qué dijo la multitud? No, nosotros somos seguidores de Jesús. ¿Qué dijo la multitud? Barrabás. La multitud es aquella que simplemente por el viento van. Y si hay una circunstancia que no es que seguir a Jesús es muy difícil, yo no lo voy a seguir.
prefiero a Barrabás. Pero los discípulos son los que pagan el precio. Los que pagan el precio. Es lo que vemos con los discípulos de aquí de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea y a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, síganme, y yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y ese es el llamado de todos. Jesús está tomando como analogía su ocupación, su trabajo, ser pescadores de hombres. Pero digamos los que están trabajando aquí no sé, como abogados en derecho, vengan aquí y yo los voy a hacer. Personas que van a ser abogados de hombres, por así decirlo. Vengan aquí, yo los voy a hacer doctores de hombres. Es lo que está diciendo Jesús, está utilizando la labor de ellos. Síganme a mí, síganme. Solo a Jesús, a nadie más, solo a Jesús. A mí tampoco, solo a Jesús. Y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, ¿ellos qué? Dejando, luego de un momento de haberla pensado, así, Jesús, dame unos añitos más. Yo tengo unos añitos de juventud que todavía no te puedo dar. Entonces, cuando yo ya tenga unos 40, 50, ahí yo sí voy a seguirte. Ahí yo sí voy a cumplir tus mandamientos. Porque yo todavía estoy muy joven, Señor. No, ¿qué nos dice aquí la palabra? Dejando al instante las redes, ¿qué? Los siguieron, les siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Entonces, nosotros vemos que Jesús está llamando a esas personas ocupadas con sus cosas. Y les dice: síganme. Y ellos, nos muestra Mateo, al instante dejan las redes y les siguen. Ese es el precio que ellos están pagando. Dejar las redes. ¿Cuáles son las redes que cada uno tiene que dejar? Además de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes que debemos dejar? ¿Cuáles? Ataduras, ¿qué más? Los ídolos. El vivir para nosotros. ¿Cuáles redes debemos dejar? La avaricia, nuestras contiendas, nuestras iras, nuestra falta de perdón, nuestra falta de amor, nuestra falta de querer servir a la iglesia. Esas redes. ¿Cuáles son las redes que debemos dejar por eso? Miren, el Señor no escoge vagos, que sí los puede escoger también. Pero miren qué es lo que está haciendo: personas ocupadas. Y nosotros tenemos la idea, pescadores. No, los pescadores son un rango muy bajo. No. Estos hombres tenían un emporio, un emporio de pesca. Ellos tenían barcos, ellos tenían billullo, como dicen acá, ellos tenían plata. ¿Cómo se sabe? Porque tenían trabajadores. Ellos tenían, vamos a buscar Marcos. Marcos 20. Marcos 1:20. Marcos 1:20. ¿Tú lees, Joan, por favor? No, me está como el zapato. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Y entonces, vemos que los discípulos dejaron a su padre, ¿con quiénes? Con los trabajadores. Es decir, que los pescadores no son ignorantes. Ahí sí, eso sí, no entendemos nada. Me enseñan A, B, D, Z, no. 1, 4, no. Ellos eran personas que tenían un gran negocio de pesca. Tenían trabajadores.
Y Jesús les llama y les dice, síganme. Y ellos que dicen, Señor, yo te sigo. Señor, yo te sigo. Yo lo dejo todo por ti. Ahora, no está diciendo aquí la palabra que dejemos nuestros empleos y todos nos volvamos pastores, misioneros, no. Pero en el lugar donde cada uno está, vamos a ser discípulos de Jesús. ¿Será que ser discípulo de Jesús realmente está definiendo lo que somos nosotros o no? La forma en que vemos la economía, la política, la cultura, ¿está definiendo el ser discípulo de Jesús? ¿O simplemente somos como los del mundo que si les dicen, sí, vamos a hacer esto, bueno, vamos. En Instagram vamos a hacer esto, bueno, vamos. Pero es que yo soy libre, yo pienso, yo soy un ser pensante. Y luego en las redes sociales, hagamos esto, vamos. No. Jesús nos dice, nosotros luchamos contra corriente. Porque el mundo dice así, nosotros vamos para el otro lado. Eso realmente es ser un rebelde. Eso realmente es tener libertad, el poder decidir. Eso es realmente poder decidir. De hecho, veamos lo que nos dice aquí. Que ellos dejaron las barcas y también ¿a quién? A su padre. Dejaron a su padre. Dejaron su familia. Ahora, la palabra nos está diciendo que no debamos hacernos cargo de la familia. Pero primero, ¿quién? Él. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir, Señor, yo te sigo a ti? Aún así me tengo que dejarlo todo. A ti te sigo. ¿Qué significa eso, dejar al padre de pronto? Que no es, bueno, mejor para mí, porque de pronto no me cae bien mi mamá, no me cae bien mi papá, entonces no viene de la casa. Porque no, a eso no se refiere. En la práctica, bueno, porque muchas veces decimos, sí, es que eso es genético, es que yo soy así, mis padres me criaron así. A veces también tenemos que dar eso. Es que ese es mi carácter. Pero también tenemos que morir a eso. Es que esa es mi forma de ser, morir a eso. Y parecernos cada día más ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Que nos parezcamos a Jesús. Ser discípulo de Jesús requiere que seamos radicales, requiere que luchemos contra corriente. El mundo nos dice, vamos para acá, vamos para allá. Si ustedes ven Facebook, si ustedes ven Instagram, si ustedes ven YouTube, que no está mal, no estoy condenándolo. Pero nosotros muchas veces vemos que las publicaciones, si uno es de derechas, generalmente en redes sociales, ¿de quién se nos va a hablar mal? De izquierda, muestran videos malos contra la izquierda. Y si somos de izquierda, ¿qué es lo que ocurre? Malos los de la derecha, miren lo que hicieron mal los de la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están haciendo las redes sociales? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Darnos lo que nos incomoda. No, lo que, tú quieres que yo te diga sí, bueno. Si tú quieres que te diga no, bueno. Es lo que el mundo quiere hacer. Darnos lo que es cómodo para nosotros. Y así engañarnos como bobos. Pero la palabra antes nos reta y nos dice, dejen las redes. Dejen a sus padres, dejen las redes y síganme. Dejen su carácter, dejen su forma de vivir la vida y síganme y parezcanse a mí. Está diciendo eso. No sean multitud, sean discípulos. Hermanos, el día de hoy quiero invitarlos, seamos discípulos de Jesús. Sigámosle a Él. Aquel que viene por cada uno de nosotros, los olvidados, los perdidos. Sigámoslo únicamente a Él. Dejándolo todo, vale la pena. Y no significa, entonces debo irme de mi casa, dejar mi trabajo, no. Sino que donde estamos, ser discípulos de Jesús, manifestar a Jesús, revelar a Jesús. O sea que muchas veces va a costar mucho y vamos a ser insultados, vituperados. Cuando le demos realmente valor a la vida, cuando le demos realmente valor a la mujer, al hombre,
a los niños, al esposo, a la esposa, a los padres. Cuando les demos ese valor, el mundo va a decir, ¿qué es eso? No me parece. Cuando lo hagamos según la palabra, el mundo va a decir, no me parece. Pero va a ser el mejor valor que podemos dar. Hermanos, seamos discípulos de Jesús. Seamos discípulos de Jesús. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Y vamos a orar. Primeramente pidiéndole perdón al Señor, porque la realidad es que si no somos todos, la mayoría de nosotros hemos sido multitud. Vamos a pedirle perdón a eso, al Señor por eso. Porque hemos seguido a Jesús para que nos sane, para que quite nuestras dolencias, pero realmente no queremos pagar el precio del amor, del perdón, del seguirle a Él. No queremos pagar el precio de a veces rebajarnos delante de aquellos que son enemigos, que nos han hecho daño. No queremos pagar el precio de pedir perdón en nuestras familias, a nuestros amigos. No queremos pagar el precio. Pero el día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos extiendan nuevamente ese llamado y que ponga en nosotros el querer como el hacer, de dejar las redes, dejar todo para seguirle a Él inmediatamente. Aquel que vino a nuestra vida tan caótica, tan desorganizada. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, yo, Padre Dios, yo amo, Señor, te pido perdón porque yo he sido multitud. Padre, yo te pido perdón, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, Señor.